Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Bienvenido a este tiempo que tenemos de estar expuestos a la palabra de Dios que enseña, o más bien como el Espíritu Santo nos ha puesto, que es el anunciado, ¿no? Enseñados por su palabra. Y el tema de hoy es una continuación, gracias al Espíritu Santo, de verdad. Y el tema es los frutos de la carne versus frutos del Espíritu. ¿Cómo puedo identificar aquello, como pusimos, cómo identificar la réplica? ¿Qué es la réplica y cómo identificarla? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña Jesús? ¿Y qué enseñó el apóstol Pablo? Que dentro de la doctrina, evidentemente, dentro de lo que de Jesús habló. Y hoy vamos a continuarlo en Gálatas, ¿no? Así que vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. En esta hora te pedimos, Señor, que sea usted abriendo el entendimiento de todos nosotros, Señor, que estamos delante de usted, preparando nuestros corazones, Señor. Y sabemos, Señor, que lo espiritual es depositado en lo espiritual. Que uno no puede recibir nada de usted, nada de ti, Señor, mi Dios eterno. No podemos recibirlo por métodos carnales, Señor. Por eso, los hijos de Dios, Señor, nos alineamos y te pedimos, Señor, en esta hora, concédenos gracia para poder recibir lo que es del Espíritu, para poder entrar, Señor, en la dimensión del Espíritu, que es donde se recibe todo, Señor. Te pedimos, Señor, deposita en nuestros corazones la fe, la humildad, la mansedumbre, la templanza, Señor, para poder recibir tu palabra. Capacítanos, Señor, para poder recibirla. Y ayuda en esta hora, sea usted rompiendo toda falsedad, doctrina falsa, mentira engañosa. Sea usted abriendo los ojos del entendimiento a los que son llamados, Señor, a los que son tu pueblo, mi Dios eterno. Porque para ellos es esta palabra y para toda persona también, evidentemente, porque usted no quiere que nadie se pierda. Usted le pesa, le duele, dice la Escritura, a usted le duele, usted no quiere la muerte del impío, usted no quiere el mal, usted no se complace, dice la Escritura, usted no se complace en los que se pierden. Ese no es usted. Usted no es así. Usted tiene amor y usted quiere, Señor, el bien de todos y que se arrepientan, mi Dios eterno, a sus hijos enseñarlos y al mundo convertirlos, que se arrepientan, Señor. Y por eso sabemos que todo proviene de ti. Sabemos, Señor, que es tu gracia. Y eso pedimos, Padre amado, para que el que necesita arrepentimiento pueda volver al arrepentimiento. Y el que necesita ser edificado, levantado, dice que al sabio usted le añade o usted deposita, usted le da el saber al sabio. Sí, usted le da al sabio y aumentará su saber. O sea, y sabemos que los hijos son sabios, Señor, son entendidos porque ya te han elegido a ti. Pero hoy será aumentado un poco más el entender del Espíritu. Y eso te pedimos, Señor. Ilumina nuestro entendimiento y madura y capacita, Señor, a tu pueblo para el tiempo que estamos viviendo y lo que usted, Señor, está demandando de cada uno de nosotros para que podamos llegar y completar la estatura del varón perfecto y ya no seamos, Señor, niños fluctuantes, arrastrados por cualquier fuente, enseñanza errónea, sino que podamos estar capacitados, mi Dios eterno, para poder confrontar la mentira con la justicia, porque eso es la justicia, Señor. La justicia es cabal y no se vende, mi Dios eterno. Así que gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos que van a estar expuestos a esta palabra. Y una vez más, abre el entendimiento, Señor. Caiga, Señor, toda fortaleza de demonios, toda estructura mentirosa y sobre todo engaño del maligno. Ponlo al descubierto por tu palabra. Sé que así será, porque tu palabra no es
negociable, no es debatible, y ella misma nos va a enseñar una vez más lo que usted dice. Amén. Bueno, amados, pues vamos a comenzar, como bien les dije, vamos a ir directamente al libro de Gálatas en el capítulo 5. Y vamos a comenzar leyendo desde el verso 16. Vamos a comenzar desde el verso 13. Porque es bien importante que usted conozca lo que dice la Escritura. Mire, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Y eso solamente es para meditar por el momento, porque va a tener su respuesta y su contestación. Mire, amado, vamos allá. Vamos a leer desde el verso 16. Vamos a ir directamente a lo que vinimos. Conflicto entre el espíritu y la carne. Digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Ya queda de relieve, empezando en este verso 16, capítulo 5 de Gálatas, que tanto la carne como el espíritu tienen deseos. Deseo es voluntad. Y voluntad envuelve poder, envuelve inercia o fuerza. Vamos a decirlo correctamente, envuelve fuerza. Nuevamente, la carne tiene una voluntad, el espíritu tiene una voluntad. Ahora, dice que esa es la lucha que tiene todo creyente tiene esa misma lucha. ¿Ves? Eso es lo primero que estamos poniendo en relieve. Y dice... Y él dice, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo y tiene y porta la simiente del Espíritu Santo de Dios, hemos muerto a la vieja criatura, a la pasada manera de vivir. Hemos muerto a la condición que vivíamos. Por eso dice claramente, no podéis hacer lo que deseas, porque el deseo del espíritu es contra la carne. Eso es lo que está hablando. Pero vamos a continuar. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y hasta aquí vamos bien. Dice, las cuales son inmoralidad. Inmoralidad es todo lo que no pasa la moral de Dios. No la moral o lo que usted puede entender moral, sino la moral que ha sido establecida desde el Génesis. Pero si quiere que sea aún más explícita, tendría que entrar en Éxodo 20, tendría que entrar en realidad toda la Escritura es moral. Toda la Escritura va hablando de moralidad, de lo que realmente Dios considera moral e inmoral. ¿Ves? Impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Ahora, para poder comprender un poco más la operación o el tema más vital, que es cómo identificar el fruto que proviene del Espíritu Santo, porque muchos necesitan comprender en este momento que el fruto del Espíritu nadie lo puede imitar porque procede del Espíritu. Es algo que nace, que transforma un carácter, pero sí puede ser copiado. Y es lo que vamos a evidenciar. Y sí hay una manera de plagiarlo, de copiarlo, de aparentarlo. Claro que hay una forma de identificarlo. Hay una forma de ponerlo en alto, que es lo que pretendemos por la Escritura. Ahora vamos a ver, para poder tener una mejor comprensión, vamos a ir poco a poco viendo las palabras de lo que es la carne, cuáles son sus significados, para que usted pueda ser más amplio. Bueno, mire, inmoralidad, significado, fornicación, prostitución, toda relación sexual ilícita, abarca cualquier práctica sexual fuera del pacto establecido por Dios. Corrupción del diseño sexual divino. Impureza, suciedad moral, impureza ritual, contaminación interna.
¿Ves? Interno. Estado del corazón que mancha la vida entera. Impureza que nace dentro y se manifiesta fuera. Sensualidad, desenfreno, libertinaje, conducta sin vergüenza, vida sin freno moral, sin respeto por Dios ni por otros, descaro en el pecado. Idolatría, adoración de ídolos, devoción a imágenes o poderes falsos, sustituir a Dios por cualquier cosa creada, darle a otro crédito o mérito por lo que solo se debe atribuir a Dios. Hechicería, uso de pociones, magia, encantamientos, prácticas ocultistas. ¿Ves? Etimología de mezcla. Manipulación espiritual mediante medios ocultos, control espiritual ilegítimo. O sea que es ilegal. Es usando otras fuentes, una mezcla, punto. Enemistades, hostilidad, odio, oposición constante, actitudes que destruye la comunión y refleja separación de Dios, postura de guerra contra el prójimo. Pleitos, contienda, pelea, conflicto, espíritu competitivo que rompe la unidad. Lucha por imponerse. Celos, ardor, celo, envidia apasionada. Puede ser positivo, celo por Dios, o negativo, celos destructivos, se refiere al celo carnal que divide. Pasión distorsionada que se vuelve rivalidad. Enojos, explosiones de ira, arrebatos, furia momentánea, ira impulsiva que destruye relaciones, fuego emocional sin control. Esa es la definición de esto que estamos leyendo. Ahora continuamos adelante. Y dice, cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bueno, pues aquí el primer asunto es que antes de comprender o de entrar en los frutos del Espíritu, él le está hablando los frutos de la carne, lo que produce la carne. Ahora a continuación, él va a traer lo que produce el fruto del Espíritu, el cual la carne no puede producirlo, el cual Satanás no puede producirlo, pero puede producir una imitación. ¿Ves? Eso es importante que usted lo conozca. La Escritura nos da advertencia, no estamos hablando por presunción, no estamos hablando por decir unas palabras, porque la palabra enseña que en varias citas bíblicas, enseñanzas completas, de hecho, todos los apóstoles, ese es el problema que siempre ha tenido desde la formación, desde el inicio de la iglesia, siempre ha sido yo le iba a decir plagio, ¿no? Porque es uno de los términos, como pudiera describirlo, pero siempre ha sido la imitación de las tinieblas. Usted necesita comprender, a través de esta enseñanza, lo que queremos impartir por el Espíritu, para que todo pueblo de Dios pueda andar en una firmeza, poder comprender y lo más importante, miren en español, es poder descubrir lo que es falso, poder ser libre de aquellos que manipulan, que controlan y que, como les había advertido en la clase anterior o en la enseñanza anterior, que le había sido mostrada una imagen que realmente era una gallina y que la tenían tomada por el pescuezo, por el cuello, asfixiándola. Esa fue la impresión que recibí del Espíritu de Dios hace 2 días atrás. ¿Ves? Que era como lo tenían. ¿Por qué? Porque ha habido una manipulación. ¿Cómo es la manipulación? Bueno, porque se le exige y se le demanda cuando la intención del demandante no es una más que meramente controlar, distraer, probar, tentar. Y usted lo va a ver en las Escrituras, usted puede encontrar, amigo mío, que eso fue lo primero. Y vamos a ir a esa carta, no lo vamos a leer, pero cuando usted vaya a Mateo 7, usted va a comprender que el inicio de esa carta o el inicio de ese evangelio comienza Jesucristo en una posición de tentación. Y en esa misma carta comienza el evangelista a narrar lo que Jesucristo vivió en ese tiempo. Y ahí es donde Jesús coloca la enseñanza que vamos a estar continuando. Pero lo que quiero que se fije es que usted va a darse cuenta que el plagio, la tergiversación, que la Escritura comienza a él siendo tentado con las palabras mismas de Dios.
que son palabras exactas. Cuando usted busca y usted analiza, eso es un salmo. Satanás tentó a nuestro Señor a través de un salmo escrito. El problema no es lo que decía, el problema es el contexto, la aplicación, la narrativa por lo cual Satanás estaba tratando de manipular, de controlar, de hacer que Jesús se moviera conforme a la voluntad del demonio, del diablo. Porque si Jesús cedía de su postura, entonces él perdía. ¿Ves? Ese es el primer, yo diría que yo les pido encarecidamente, amados míos, yo les suplico y yo les pido, amados, que por favor volvamos a la senda antigua, que demos oportunidad. Mire, no existe otro maestro, no hay. Por eso dijo Jesús dijo, a nadie llaméis maestro, porque solo un maestro tiene. Es el Espíritu Santo, porque Jesucristo ahora no está con nosotros en carne, pero Jesucristo está dentro de nosotros en espíritu. Amigo mío, sea celoso con las palabras, con lo que el Señor ha depositado o quiere hacer con usted y con la iglesia de Dios. Mi amado, la indiferencia, la frialdad, la insensibilidad ha llegado a tal punto que el Espíritu de Dios está restringido, amigo mío. Está restringido, amiga mía. Hay una restricción. Y usted necesitamos comprender la urgencia de Dios para este tiempo, amigo y amiga. Yo he buscado y he tratado y he empleado todos los recursos que Dios nos ha otorgado para poder expresar este sentir del Espíritu Santo. Hemos buscado la forma, unas un poco más fuertes, otras menos, pero todas conllevan y llevan el mismo mensaje para tratar de capturar la atención y llevar al pueblo de Dios a la sensibilidad del Espíritu, a comprender la urgencia y el llamado que el Espíritu Santo nos está demandando, porque Dios dice en la Escritura que Dios nos cela, que hay una demanda de Dios por lo que Él ha puesto en nosotros, que Dios es un Dios celoso, amigo y amiga. Entonces, nosotros los hijos de Dios necesitamos comprender el tiempo que estamos viviendo. Para poder llegar a volver a ser efectivo, tiene que nacer la sensibilidad por el Espíritu. Tiene que volver a nacer el respeto. Amigo y amiga, tanta demanda del mundo de respeto y respeto moral. Amigo, si no respetamos al Dios soberano, si no se honra sus palabras y no se respeta su culto, si no se le da a Dios lo mejor, ¿acaso no se comprende la palabra que Jesús dijo? Aprended, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Es acaso tan difícil poder comprender la profundidad de esa enseñanza? ¿Por qué entendemos que esa palabra solo se le dijo al tiempo de los fariseos, de los escribas, de los seduceos? ¿Por qué no podemos comprender la urgencia que el Espíritu nos está demandando al día de hoy a la iglesia? Conocer, aprender, misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio es todo lo que envuelve voluntad de hombre, razonamiento de culto, culto litúrgico por medio de la razón. Mas la misericordia va a sobrepasar muchas cosas que tienen punto, que tienen coma, por cumplir la voluntad perfecta del Padre, lo cual no viola,
No viola porque no se contradice. Lo que hace es que lo expande y es algo muy profundo y es algo maravilloso que está para los hijos de Dios. Dice la Escritura que todos los misterios, todos los tesoros están escondidos en Cristo. Y nosotros somos coherederos de toda bendición celestial, de toda promesa celestial, pero es en Cristo. Y de todas estas cosas el enemigo quiere privarnos, pero ha llegado la hora. Y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu de verdad, en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca nuestro Padre. Él está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Amigo mío, la pelea se arrecia. Y mientras más vaya acercándose lo que está por venir, más violenta va a ser. Y es momento de despertar, amado. No podemos seguir jugando a la iglesia de lo que hasta el día de hoy se ha impartido y se ha enseñado. No podemos. Tenemos que volver a la senda antigua, al amor verdadero, al primer amor, al único amor, para poder comprender y discernir de manera espiritual lo que está pasando. Usted no va a poder identificar los falsos. Usted no va a poder identificar los falsos apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. Usted no va a poder identificar los hijos de Satanás, a no ser que usted sea instruido por el Espíritu Santo. A no ser que usted vuelva al amor del Espíritu Santo y a la comprensión de poder comprender que usted ha sido llamado a defender su postura. Usted es un soldado que ha sido reclutado por el Dios eterno. Y usted necesita hacer defensa de lo que usted dice que usted cree. Y esa defensa Dios la prueba y pone Él la prueba. Porque su intención no es destruir, sino purificar nuestros corazones, solidarizar la fe que hemos confesado y poder producir la semejanza, la igualdad, el conocimiento, el carácter, la imagen de su amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, el modelo perfecto. Así que si usted quiere volver, que ese es el grito que estamos haciendo por parte del Espíritu. Ese es el grito, esa es la lucha, esa es la pelea, esa es la búsqueda. Señor, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo le impartimos? ¿Cómo le enseñamos? Porque crea que es bastante doloroso poder ver lo que acontece y que sencillamente el pueblo esté totalmente indiferente, sin entendimiento, que sigan bailando, celebrando fiestas, cuando Dios está consternado. Es increíble ver cómo no se desatiende la voz del Espíritu. Y es algo bien triste. Pero por eso Dios ha levantado y levantará y traerá sus obreros verdaderos, que van a decir lo que tienen que decir según cuando Dios quiera que digan y como Dios quiera que enseñen. Pero el grito del Espíritu Santo nadie lo va a apagar. Yo podré no, ¿verdad? Es momento de despertar. No es un juego. No es el tiempo para seguir, porque dice la Escritura que como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, perdóname. Como los días de Noé. Ese es el tiempo que se está viviendo presente. Como los días de Noé. En casamiento y con mucho cuidado, porque los enemigos de la cruz llueven, pero sin ningún temor. Eso está escrito. Y yo lo digo con la libertad que lo está escrito. Como los días de Noé, dándose en casamiento, en fiesta, bebiendo, comiendo, saltando, bailando, brincando, pero no tomando en cuenta la palabra del Espíritu.
Nada malo hay. No estamos hablando de eso. Desvíalo si tú quieres desviarlo. Tu problema con Dios. Hay cosas, hay cosas. Hay momentos, hay momentos. Pero hasta donde yo sé, primero, sobre todas las cosas, es Dios. Sobre todas las cosas, es Dios. Ese es el orden. No me hables de orden. No me hables de cosas cuando tú no honras a Dios. Cuando realmente tu orden es vivir conforme a lo que el mundo dice, pero no conforme a lo que Dios dice para este tiempo. Hallaré yo fe cuando vuelva a la tierra. Hallaré a mis siervos tal y cual les encomendé. Pero busca un poquito para atrás. ¿Qué fue lo que él dijo antes de decir esas palabras? Busca cuáles fueron las parábolas que Jesucristo enseña, porque no enseñó. Mi Jesucristo está vivo. Él está sentado a la diestra del Padre y sus palabras están vivas. Las palabras que Jesucristo enseña son un presente eterno, un presente continuo, porque es eterno. Usted necesita comprender que las palabras que Jesucristo ha hablado son palabras que están vivas, son palabras pasadas, presentes, en ejercicio futuro eterno, porque Él es eterno y Él es de un continuo y sus palabras están vivas. Esas palabras es para la iglesia. Todo lo que Jesucristo habló es para la iglesia. Todo lo que Jesucristo modeló es para la iglesia, porque Él vino para establecer el fundamento, para establecer la gracia. Y como les digo, vayan a Mateo 7. Vean con qué era lo que pretendía hacer Satanás. Lo mismo que hizo con Eva, lo mismo que hizo en el Edén, alterar el orden de las cosas. ¿Por qué? ¿Por cómo lo tentaba? Por lo bueno. Por lo bueno, porque es que le dijo, por favor, vamos a pensar, mira, permita que el Espíritu de Dios clame. Y dígale, Espíritu Santo, yo necesito entender. Antes de yo hablar con ustedes, esas fueron mis palabras, porque cuando me estaba enseñando el Espíritu Santo, que yo ni sabía nada de lo que estoy hablando, eso es por el Espíritu. Pero yo no sabía que ¿verdad? Habían unas cosas que Él que me está enseñando, que me está ministrando, pero que yo no las comprendo, que no las comprendo del todo, necesito que se me revele lo que Él quiere. Entonces me llevó a tal punto de poder comprender, Espíritu, yo no doy, necesito la inteligencia espiritual, ayúdame. Eso es todo lo que tiene que hacer el Hijo de Dios, porque el que quiere recibir algo del Señor, solo pídalo y Dios se lo dará. ¿Por qué Dios lo hace así? Para crear, para desarrollar dependencia de Él. Para poner en nuestros corazones sensibilidad y humildad delante de Él. Y Pablo lo diría, el apóstol Pablo lo diría, se me ha dado un aguijón en la carne para que me abofetee y yo no me enaltezca por las revelaciones. Eso es hablando de manera a la forma del apóstol Pablo. ¿Ves? Sea de una forma o de otra, Dios quiere que volvamos al carril. Eso es simple. Usted ve a Mateo 7, pero vamos a profundizar un poco más en la Escritura. Vamos a ir a la Escritura donde quiero llevarlo antes de llegar a lo del Espíritu. O vamos a leer los frutos del Espíritu y vamos de vuelta a Mateo 7 para que tengan un completo y usted pueda ver. Porque esto es mucho más allá de frutos. Por eso dice el Señor, búsquelo, búsquelo. Él no habla, mira, el resultado de Dios es que Él es maravilloso y Él es perfecto. Busque a ver qué fruto Él dice cuando Él habla y creo que lo vamos a ver, pero búsquelo. Cuando se recibe, cuando el apóstol Pablo se refiere, cuando mismo Jesucristo dice, los voy a podar para que lleven fruto. Pero busque lo que continúa diciendo. ¿Acaso usted dice, el apóstol Pablo en una de las enseñanzas, cuando tiene que identificar de la carne y del espíritu, hace el remarque? Pero cuando es el fruto lo que define espiritualmente lo que Dios recibe, mire cómo se llama. Se llama fruto de justicia.
Mira qué maravilloso es nuestro Dios. Y para poder llegar a comprender eso, es simple. Fruto de justicia es poder obedecer a la voluntad, al mandato exacto de Dios. Porque los frutos del Espíritu, eso es lo que van a producir internamente en nosotros cuando somos guiados por el Espíritu. La palabra dice, y la vamos a leer, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Que si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Entonces, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? Vamos a verlo. Vamos a leer primero los frutos del Espíritu, como les decía, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ley? Porque estando en eso te lleva a un cumplimiento de la obediencia de Dios, en especial del amor verdadero. Entonces, fíjate que lo primero que dice es amor, porque el amor, dice 1 Corintios 13, que no se envanece, que no es egoísta, que no busca lo suyo, que no se irrita con facilidad. Y por ahí para abajo usted puede buscar 1 Corintios 13, pero lo que más resalto es, el amor no busca lo suyo, no se envanece, no es vanidoso, no es jactancioso, no es avaro, todo lo cree, lo soporta, lo espera, no deja de ser. Es sacrificial. Todo lo que proviene del Espíritu está dispuesto a el sacrificio. ¿Ves? No hay dobles intenciones, no hay dobles argumentos. Esas son cosas de la carne, cosas que provienen de Satanás. Son los dobles sentidos, las palabras que se dicen con otra intención, los gestos, los actos, las pruebas que se ponen con una intención de maldad. Oculta. Dios no es ocultista. Usted necesita saber otro punto vital. Si usted quiere verdaderamente identificar si usted está participando o usted está haciendo o usted está asociado a las tinieblas, usted necesita entender que nuestro Dios no es un Dios de ocultismo. Dios lo que tiene que decir lo dice. Dios lo que tiene que probar lo prueba. Y eso está escrito en toda la Biblia. Dios no se oculta. Dios no se oculta. Y eso es una primera clave. Yo sé que entienden. Los entendidos, los que tienen que entender, van a entender. Ahora, ¿cómo aplico la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad? Fidelidad. Si tomáramos la fidelidad, ¿fidelidad a quién? ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a su palabra. Lealtad. Vamos a ir a Mateo 7. Vamos a ir allá. Mateo 7. Y vamos a ir directamente a ese punto tan crucial, aunque les invito, léanlo de principio, van a ver que la Escritura comienza con la tentación de Jesús. Cómo es tentado, vaya más profundo, vea que son en reacciones de Jesús y vea todo lo que demás Jesús continúa diciendo. Pero vamos al verso 15. Dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Entonces, hay una apariencia. Aquí Jesús lo está enseñando. Vestido de oveja. Entonces, tienen una función, pero hay un disfraz. Vestido de oveja. Jesucristo mismo lo está enseñando. Vamos a avanzar. Pero por dentro son lobos rapaces. Y mira dónde comienza la enseñanza. Mire, para que nosotros necesitamos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. ¿Por qué necesita despertar? En español. Porque de afuera están controlando o queriendo controlar a los hijos y a la iglesia. Exigiendo y demandando
unas cosas para poder tener un control, demandando pues frutos. Pero es que ellos no son quien para pedir o demanda. O sea, usted va a llegar a comprender lo que le estoy diciendo en algún momento dado. Dios le va a dar discernimiento. Y por la escritura les voy a probar a ustedes que ni el mundo, ni los hombres, ni Satanás, ni los ángeles, por la misma escritura se los voy a probar a ustedes, que Jesús no permitió ser movido por nada que no fuera solamente la guianza de Dios. Eso es vital, que usted, cuerpo de Dios, hijo de Dios, usted lo entienda, para que salga de la manipulación de demonios. ¿Ves? Pero vamos a seguir enfocados en la escritura. Fíjese que el verso 15, lo primero que advierte Jesús, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es una apariencia. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea que hay frutos buenos, hay frutos malos. Hasta ahí estamos entendidos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es vital. Usted recargue, enmarque y aprenda y entienda lo que Jesús está hablando aquí en esta escritura. Porque ahora más adelante usted va a ver, el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Y la práctica de la iniquidad es cuando usted busca y traduce iniquidad del hebreo y del griego. La iniquidad es estar sin ley. Y cuando Jesús está hablando aquí de la ley, la falta de la ley, no es la ley mosaica o esa ley, no, la ley de Cristo. La ley de Cristo pone en relieve la obediencia a la dirección divina. Él es divino y Él es espíritu. Se le obedece por medio del espíritu a Dios, no por medio de obras o acciones naturales. ¿Ves? Eso es ya gobernado por el espíritu. ¿Ves? Pero bueno, mire, cuando se retoma, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, usted necesita, todos nosotros necesitamos hacer unas preguntas a este texto. Si Jesús está diciendo, aquí hubieron hombres que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, que hicieron señales, dice una vez más, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué es lo que les está esta gente recalcando? Les está diciendo, y usted piense, vamos a pensar, es malo profetizar, porque necesitamos comprender este punto para poder avanzar a comprender lo que el Espíritu quiere enseñar a su iglesia. Necesitamos poder ser entendidos y estar dispuestos a soltar los rudimentos del mundo y nuestros razonamientos. ¿Qué dice el Espíritu en este momento? Dice el Espíritu, mire esto, profetizamos. La pregunta, vamos allá. Profetizamos. Profetizamos es pecado o al pensamiento natural, un razonamiento natural. Bueno, profetizar es enseñar, profetizar es exhortar, pero ¿cuál es el problema? El problema está en la obediencia a Dios. Ahí es donde está la raíz del problema. Ahora, ¿qué otra raíz está en eso? ¿Qué es lo que Jesús está hablando? Porque fíjese que antes de llegar ahí, primero, en orden, según como Dios lo trajo, Cristo hablando, el primer orden que Él trae es cuídate de la apariencia. Luego dice, se descubre por el fruto, pero ahora enseña cuál es el fruto.
El fruto no es lo visible, que es donde estamos impartiendo y enseñando a la iglesia. El fruto no es meramente lo visible de bien o de mal. Porque si ese fuese el caso, ¿por qué Jesús le dice? Y lo respondió Jesús mismo. ¿Por qué Jesús le dice a esto? Mira qué malo hacían. Mira, para los términos, estamos hablando ahora en términos humanos, términos de natural, no espiritual. Por un momento entienda esto. Jesús le dice, muchos me dirán, profetizamos, hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y entonces una pregunta en lo natural. Una persona endemoniada, libertarla, ¿no haría feliz a la persona que está endemoniada? ¿La persona endemoniada no recibiría libertad? ¿Esa persona que está endemoniada no está oprimida por Satanás? ¿No está atormentada por demonios? Lo está. Y entonces, ¿dónde queda la misericordia que dijo el Señor? Primero, aprended misericordia. Porque estamos hablando en términos humanos. Para poder entender, confrontar las tinieblas, se necesita entender el mensaje completo de Jesús, la enseñanza. Ahí es donde está la madurez para que Satanás ya no te vuelva a manipular. Y los mentirosos van a caer. Y usted va a poder correr de los lugares de muerte, donde mucha iglesia, mucho pueblo de Dios está sentado, recibiendo enseñanzas de demonios. Lo dice, son espíritus engañadores, lugares de demonios, porque no enseñan. ¿Por qué no pueden enseñar? Porque no tienen la simiente de Dios. Porque el único que puede ver la profundidad del Espíritu son los que están en el Espíritu, por el Espíritu, y al Espíritu le damos gloria y honra, porque es por Él y para Él. Todo es creado por Él y para Él. Pero por favor, amigo mío, entienda, el que está endemoniado no está siendo oprimido, por supuesto. ¿Está sufriendo el que está endemoniado? Por supuesto. Y eso se lo puede decir el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno estaba desnudo. Dice que era el temor de Gadara, de esa sección. Claro. ¿Qué dijeron los demonios? Has venido fuera de tiempo. Jesús nunca llegó fuera de tiempo a ningún lugar. El que está de fuera de tiempo es el enemigo, al que lo vamos a arrojar fuera, pero por voluntad de Dios. Porque eso es lo que le está diciendo. Ahora, el hacer milagro. ¿Qué es hacer milagro? El cojo reciba sanidad. El que no tiene provisión reciba provisión. Hacer milagro. ¿Qué puede hacer un milagro? El que está ciego que vea, tanto en lo espiritual como en lo natural. Ahora la pregunta que necesitamos hacerle a este contexto, a esta enseñanza, no es simple, amigo. ¿Qué usted puede ver ahí? Que Jesús está enseñando a que usted pueda identificar, porque lo que se identifica por el Espíritu. Por eso Samuel es un maestro de esto. Dios lo corrigió. No nos podemos confiar en el don. Tenemos que estar humillados en la presencia de Dios todo el tiempo. Y como quiera sabe que vamos a cometer errores. Y como quiera sabe que vamos a fallar porque todavía estamos en un cuerpo de carne. Pero la iglesia necesita ser capacitada, entendida del tiempo que estamos viviendo y cuál es la demanda del Espíritu, que es sencillamente volver al Espíritu. Porque lo que es del Espíritu necesita volver al Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Dios. Pero, hay un pero bueno. Hay un pero bueno. No se llene de ira, ni se decepcione, ni se desilusione. Sea humilde y reconozca si está haciendo la obra de maldad. Si no tiene el Espíritu Santo, haz tuya la promesa y pídela a Dios. Señor, me arrepiento, perdóname, yo quiero a tu hijo. Confiéselo, todavía hay oportunidad. Solo confiésalo. No dejes que el corazón empedernido, orgulloso, soberbio, que no quiere reconocer o aceptar la vergüenza, no permita que una soberbia, que una arrogancia, que como la venganza o el odio o la ira, el orgullo, ¿qué hace? Con uñas y dientes, no voy a aceptarlo porque yo no voy a dar mi brazo a torcer.
Bueno, amigo, yo no entraría en esa postura si yo fuera usted. Y yo he estado en esas posturas en algún tiempo pasado, muy pasado. Y gracias damos a Dios por el Espíritu, por Dios que nos ama. Y yo no lo invito a usted a que usted acepte esa postura. Yo le invito a usted a que antes de llenarse de ira, que eso es lo que pasa, ahí es donde está la envidia. La envidia es ira. La envidia es ira. Pero tú puedes tener, mira, como le dijo Dios a Caín, no seas Caín en este entonces, amigo mío. Bueno, no seas Caín. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Si tú hicieras lo bueno, también tú serías exaltado, recibirías lo bueno. Mira, Dios no quiere que nadie se pierda. A Dios le duele cuando alguien se pierde. Entonces, más que dar patadas, más que enojarte, tener venganza y buscar cualquier justificación para no aceptar la palabra del Espíritu, amigo mío, ríndete, reconoce el pecado que estás cometiendo delante de Dios y acepta la humillación, la consecuencia, lo que sea que Dios te vaya a hacer pasar. Eso es de hombres, de mujeres, pero más que todo eso es de rendición. Eso es humildad. ¿Ves? Entonces, si retomáramos la Escritura, una vez más, entonces, hacer milagro, tengo una persona que la tengo que se está muriendo, que la tengo ahí que tiene la pata rota, pero yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ser guiado por el Espíritu. Eso voy a hacer. Ser guiado por el Espíritu. Con la ayuda divina del Padre que está en los cielos. Y uno ora. Pero la realidad es que el milagro se va a ejecutar según la voluntad de Dios. Esa es la diferencia, amigo mío. Aquí está la Escritura, una vez más, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, enseñamos, exhortamos, echamos fuera demonios e hicimos milagros. Entonces, piense. La persona está enferma, la persona está encamada, pero ¿sabes por qué? Te voy a profundizar un poco más. Mira esto. Ahora hablamos de la soberanía de Dios, que es lo que nuestra mente jamás va a poder entender si no es por el Espíritu. Y se lo pruebo por la Escritura. Mire esto. Nabucodonosor. ¿Cuántos años Dios lo puso a comer grama? Literalmente. ¿Cuántos años Nabucodonosor estuvo como un loco? Estuvo 7 años. 7 años. 7 años, como dice la Escritura, como los animales del campo. Que su baño era el rocío que venía de Dios, comiendo como un animal. Ah, pero entra entonces. Por favor, analicemos. La soberanía de Dios siempre es para llevar a las personas a arrepentimiento. Usted no sabe que usted ejercer un don, que usted hacer algo fuera de la voluntad de Dios, es directamente rebelión contra Dios, es oposición contra el plan de Dios, porque usted no sabe si Dios está ahora mismo quebrantando a esa persona, si Dios tiene una soberanía que tiene un trato con esa persona y usted viene por querer aparentar o por conciencia, porque le han enseñado que usted debe de actuar, 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 le han enseñado, usted debe de actuar, usted debe de actuar, usted viene, se mueve e interrumpe un trato de Dios. Eso es lo que Jesús está enseñando ahí. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Estuvo 7 años, nadie se metió porque había una profecía. Cumplidos los 7 años, el hombre levantó los ojos al cielo y le dijo a Dios lo que muchos hoy tienen que declarar. Tú eres Dios en los cielos, pero tú eres Dios aquí, en la tierra. Cuando ese contexto escritural, que yo amo esa escritura y amo las palabras que Dios puso que Nabucodonosor dijera, las amo porque dicen, ahora sé que tú eres el Dios de la tierra. Y muchos hombres en este día tienen que reconocer que Dios no está lejos, que Dios está aquí y que Dios es rey aquí, que Dios gobierna aquí, que Dios ejerce aquí en la tierra. No los hombres,
Por eso los hombres son soberbios, arrogantes, prepotentes, que creen que por conquistar naciones, la tierra y su plenitud y los que moran en ella, le siguen perteneciendo a mi Padre que está en los cielos. Él es el Dios soberano que gobierna desde los cielos, pero gobierna aquí, en la tierra. Y hasta que no rompan con esa soberbia y ese modelo de mundo que han colado a la iglesia, y ese modelo que han por años introducido, lavando el cerebro, pero la identidad, ¿dónde está? Cuando viene la tormenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vienen las tormentas? ¿Qué sucede cuando viene lo que va a venir? ¿Qué pasa? Que entonces no hay carácter, que entonces se apartan, que entonces se alejan. ¿Por qué? Porque no hay raíces. ¿Por qué no hay raíces? Porque no hay una profundidad, porque no hay una enseñanza correcta. Simple. Entonces, cuando traemos el ejemplo, Jesús le está diciendo, usted hizo milagro, pero usted estuvo en contra del propósito de Dios. Ahí es donde hay que tener cuidado. Por esa razón es la intimidad, el secreto. Y no es que uno esté libre de cometer errores, pero cuando Jesucristo habla de iniquidad era algo que era de continuo, porque era un estilo de vida. No permita que el motor se lo mueva a nadie. No permita que nadie le engañe. No permita eso. No permita eso. Es tan divertido y tan emocionante. Es algo tan vivo poder ser instruido por el Espíritu Santo. Amigo, yo quisiera meterme en el corazón de todos. Yo quisiera meterme en la vida de todos en esta hora. De todos. De toda mi familia, de todo, para que ustedes experimentaran. Yo no estoy diciendo que yo no estoy, ¿verdad? No se malentienda para los que aplica, porque hay otros que es claro, hay mucho pueblo de Dios también. Pero lo que quisiera meterme es lo divertido, lo asombroso, lo maravilloso, cómo se siente ser instruido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo ahora mismo yo estoy sentado al igual que ustedes, comiendo la palabra del Espíritu, disfrutando la palabra del Espíritu? Y ahí es donde yo veo, Señor, eres tú el que está hablando y te doy toda la gloria. Y son los momentos que yo más disfruto de mi vida, porque son los momentos que puedo estar juntamente con Él, aunque estoy todo el tiempo, ¿verdad? O trato. Pero son los momentos en los cuales el hombre se le cae todo su mundo, toda su doctrina, toda su inteligencia, todo lo que cree ser el hombre. Cuando se expone ante la grandeza de Dios, uno queda reducido a nada. Uno queda reducido a nada. Uno ahí es que se da cuenta y dice, wow, yo no sé nada. Yo no sé nada. Y yo por lo menos, ese es mi caso, eso es algo muy real, que vivo prácticamente a diario, gracias a la benevolencia de Dios. Gracias a la benevolencia de Dios. Pero eso lo tiene Dios para todo el mundo, para todos sus hijos, para los que le aman, para los que le buscan. Y esa es nuestra insistencia. Que diga mal, que en algunos momentos haya una excitación del alma o algo. Sí, está bien, es verdad. Pero la intención siempre es crecimiento. Es necesario despertar. A estos diablos hay que ponerlos en su sitio. A Satanás se saca. No se invita y no se le pide con modales de cortesía sal. A Satanás se le saca. Y se le saca por la fuerza. Y se le saca con el conocimiento del Espíritu, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. No se dejen engañar por la falsedad de este mundo que es hipócrita, asociado a lo bueno, ay bendito, al amigo, a la amiga, porque usted va a dar cuenta por los que se pierden, por lo que usted está permitiendo que el diablo lo siga engañando con doctrinas, enseñanzas de demonios, que usted sabe que están adorando a demonios. Por eso, amigo mío, analice la escritura en el verso 22. Entonces, ¿qué hacen los que plagian
y los que los quieren hacer correr igual que ellos. Mira, son los primeros que tienen obras obras, olvídate tú, en todos lados, obra. Y Jesús le sigue diciendo, no es por obra, para que nadie se gloríe. Nadie será justificado por sus obras, sino por la fe en Cristo. ¿Qué es la fe en Cristo? Obedecerlo. Parece simple, pero no lo es. Porque mientras ellos sigan teniendo control emocional por la psicología, ese es el método que usan. Ya yo se los he dicho. La psicología canalizada es una ciencia que Dios permitió para ayudar en un momento determinado, con unas herramientas determinadas, guiadas primero poniendo a Dios primero. Pero la psicología que estos malvados hijos de Satanás utilizan es para manipular, para controlar. Conocen cierta información, saben ya cómo los hijos les gusta a los hijos de Dios les gusta mucho lo místico, donde se ve poderes. ¿Por qué tú crees que Dios le gusta mucho? Por eso vuelven mucho al Viejo Testamento y quieren aparentar unas cosas. El enemigo lo sabe, amiguito, y a él le gusta manipular, buscar la manera de controlar por números, que ya les he dicho, números, por ciertas palabras, en especial por la palabra, por colores. Y uno va a saber cuándo es del Espíritu y cuándo no, porque el que anda en el Espíritu lo primero que tiene que entender es secreto. Usted sabe lo que usted está recibiendo de parte de Dios, para empezar. Y usted sabe lo que usted le habla a su padre en secreto, oculto. No lo divulgue. Aprendamos, y ahí me incluyo. Aprendamos a guardar silencio. El secreto es el secreto. Y tú vas a ver cómo todas esas cosas caen. Como todas esas cosas, por eso yo le doy gracias a Dios que Dios me ha sentado y me burlo de todas esas porquerías que hace el enemigo. Dios me ha fortalecido, me ha enseñado, me ha capacitado para poder capacitar al pueblo de Dios. Que ya no se sostenga en numerología, que ya no se sostenga en colores, que ya no se sostenga en un texto bíblico, que aprenda a conocer a su Dios en toda la Escritura. Y que el Espíritu Santo tiene una forma única de hablarle a cada hijo de Dios. Y eso usted nunca lo revele, porque hasta ahí le va a pasar como Sansón. Nunca revele específicamente la fuente, cómo Dios, el trato de Dios con usted. Usted puede decir lo que Dios le permita decir, pero nunca revele eso, porque eso es algo que es íntimo, tú y Dios. Y por eso es que ya por eso abiertamente yo digo, yo me los burlo, porque ya yo sé cuando, por más que tratan de hacer, decir y aparentar, ya el Señor me ha dado la capacidad para saber, eso es el demonio, eso no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque entonces, todas las madrugadas, todas las intervenciones del Espíritu Santo que Dios tiene conmigo, va a venir un mequetrefe, va a venir un falso, a desviarme de lo que Dios me ha dicho. O sea, que tú tienes más comunión con Dios que la que yo tengo. O Dios, el que me habla a mí, ¿quién es? Cuando Dios lo ha confirmado. Entonces, ahí es donde usted necesita comprender, amigo y amiga. Necesitamos volver al secreto. Necesitamos volver a conocer a Dios para poderle dar fin a estos falsos profetas, maestros, pastores, evangelistas, que son enviados por las mismas tinieblas de Satanás. Son hijos, muchos de ellos son hijos de Satanás. Otros se han desviado. Sea quien sea, siempre va a haber la oportunidad de arrepentimiento hasta que el Cordero decida hasta aquí. Si la vida te sorprende, o si la muerte te sorprende y no te has arrepentido, amigo mío, eso sería muy triste, muy triste. Pero bueno, seguimos acá. Yo creo que se entendió ese punto bien, pero vamos a darle una matiz y una profundidad más fuerte. Vamos a ir a Lucas 4, sin perder más tiempo. Y esto es poderoso, porque Jesús habla de fe. Aquí Jesús está impartiendo la fe. Y volvemos a esta escritura de de Lucas 4, debo decir. Lucas 4 empieza también Jesús siendo tentado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos a leer desde el verso 16. Desde el 14.
Vamos a leer el verso 14. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, región, sector, lugar. Y enseñaba en su sinagoga siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él, se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, y aquí es el primer problema: ¿no es este el hijo de José? Claro, ya aquí pues evidentemente ya ellos estaban a Dios, pero no conocemos a este. Subestimaron. Está bien, vamos para adelante. Verso 23. Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum. Hazlo también aquí, en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, y aquí viene, y en otra escritura dice, porque no recibe honra. ¿Y qué es la honra? La honra es creerle. La honra es poder creer, punto. Esa es la forma de honrar a Cristo. Esa es la forma de honrar al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu de Dios, ¿se le cree o no se le cree? Eso es sencillo. ¿Se le cree o no se le cree? Entonces, él aquí está diciendo, bueno, aquí en su propia tierra ningún profeta, lamentablemente, ¿por qué? Porque el espíritu familiar, porque no pueden hacer, tienen que aprender, tenemos que aprender a hacer una separación. Una separación. Usted no puede seguir viendo al hombre. Usted tiene que ver lo que porta, lo que de Dios habla. Usted agarra todo lo que es de Dios. Por eso es que muchos pues se privan, porque no honran. Y ahí es donde viene la verdadera honra. Es respetar la palabra, respetar la enseñanza, valorar lo que sale de Dios. Se adquiere, se toma, se cumple, pero se honra a Dios. Se glorifica a Dios, ¿ves? Y se valora. Eso tiene varias enseñanzas, pero vamos a continuar. Mira este verso 23, dice, entonces él le dijo, sin duda me citaréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum. Hazlo también aquí en tu tierra. Note esto. Note a ver por qué Jesús le responde de esta forma y dice, y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías. Enviado, es la palabra clave. Si una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y aquí queda completamente en relieve. Aquí hay algo poderoso, pero muy poderoso. Esta gente quería justificar o quería imponer porque sí, tú sabes, lo hiciste allá, hazlo acá, pero no honraron, no tenían ni tan siquiera la fe. O sea, estaban simplemente porque es que tú tienes, porque tú debes. Y Jesús le dejó claramente a Satanás primeramente, luego a los hombres religiosos, que él no se movía ni por demonios, ni por ángeles, ni por fuerzas potestades, ni por hombres, ni por ejércitos. Jesús solo se movía por la voluntad de Dios. Y trae estos ejemplos. Elías se movía por la voluntad de Dios. Pero ¿qué hay de los que quedaron? ¿Qué hay de todos aquellos que estaban leprosos cuando Eliseo fue a sanar, solamente sanó a Naamán? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Los impíos, los enemigos de la cruz, los enemigos de la soberanía de Dios, dirían, pero
¿Viste? Dios viste. Pero tú no comprendes, vuelvo y te repito, que lo que no puedes razonar es que Dios tiene un trato con todos los hombres de esta tierra para llevarlos al arrepentimiento. Y Dios no entra, tú no puedes entrar en los razonamientos de Dios, porque Dios sabe cómo tratar con el hombre. Y usted puede interferir por querer aparentar, y allí es donde Satanás ha tenido engañado y ha manipulado a mucho cuerpo de Dios, porque quieren aparentar delante de los hombres. Usted no es show, no somos show ni espectáculo. Hay que poner a esa gente fuera de la iglesia, ponerlos en su lugar para que ellos puedan arrepentirse. Para que ellos puedan arrepentirse, amigo mío, amiga, profeta, pastor, oveja, apóstol. Si eres verdadero, recibe la doctrina del Cordero, que no solamente te va a salvar a ti, sino que también va a salvar a aquellos que hoy te están pidiendo. Cuando piden razón, dele la razón del Espíritu. Cuando le piden razón de su ser, deje que el Espíritu hable, que abogue, que enseñe, que instruya. Pero, no, porque tú tienes que... No, señor, yo no tengo que. Yo tengo que obedecer al Espíritu. Eso yo tengo. Ese es mi deber. Esa es mi obligación. Los que quieren andar en el Espíritu, obedecen. Punto. Yo no tengo que responderle a sus demandas. Ningún hijo de Dios tiene que responder a sus demandas. Tiene que responder a la demanda de Dios. Pero mira, aquí está escrito. Aquí usted lo ve. Entonces, ¿cuántas viudas había? Muchas. ¿A cuántas viudas él fue? Pero si tú lo quieres ver de otro punto de vista, te voy a traer otra escritura, mira, y te la voy a resumir. El paralítico del estanque de Betesda. Jesús entra al pórtico, dice que en sus alrededores está completamente lleno de enfermos, pero Jesús se dirige a un solo hombre. ¿Por qué se dirigió a un solo hombre? Él se enteró que llevaba 38 años en esa condición. Él sabía lo que estaba pasando. Jesucristo fue inclinado, llevado a atender a ese hombre. Los demás, ¿cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? Enfermos. ¿Por qué Jesucristo enseña esa escritura? Para que aprendamos. El fruto del Espíritu es implagiable, pero sí es copiable, replicable. Sí. El enemigo se ha metido ahí para simular el bien y el mal, que les invito una vez más, lean el libro de Watchman Nee, que by the way, él fue formado con muchas personas de carácter, como dice su biografía, hubieron muchas personas de influencia, pero él lo condensó de lo que había recibido de otras fuentes poderosas que Dios le... personas que aman a Dios, punto, porque esa revelación es para los hijos. Todo eso no es para un hombre en particular, eso está para todo el que quiere beber del agua de Dios. Dios permite que puedan beber de su agua, pero yo los invito porque en realidad les va a poder enseñar la doctrina del bien y del mal, les va a poder ayudar para que puedan salir del gobierno de Satanás, amigo y amiga, y pueda entrar usted en la libertad del Espíritu. No estamos sin ley, pero andamos en la ley del Espíritu, la ley de la libertad, la ley de Cristo, amigo mío. Entonces, cuando usted ve esa escritura, la del estanque de Betesda, que le invito a que usted lo lea, Jesucristo no sanó a nadie más, a nadie. Aquí Jesucristo está trayendo la misma enseñanza. Entonces, para que veas, Jesucristo tiene solo una boca. Jesucristo enseña siempre lo mismo y modela lo que enseñó. Lo modela porque lo hizo. Lo hizo. La prueba de que Él lo hizo aquí. Esta gente, cuando Jesucristo le trae esta enseñanza, en otras palabras, ¿tú sabes lo que le dijo Jesucristo? Ustedes ni tan siquiera honran la palabra del Espíritu o al Espíritu. Y ustedes están pretendiendo que yo haga, que me mueva, porque yo lo hice allí, yo lo hice allá, y yo estoy obligado a hacerlo acá. No, ustedes no me gobiernan, yo soy gobernado por la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tan sencillo.
Y ellos dicen que lo tomaron y lo llevaron a un precipicio con la intención de lanzar a Jesucristo para matarlo, Pero dice las Escrituras que él cogió y se les escapó y siguió por para abajo. Entonces, hasta aquí comprendo y entiendo que hemos sido específicos. Las Escrituras, estamos en Lucas ahora mismo leyendo del verso 14, comenzamos a leerlo, perdón, capítulo 4, leímos desde el verso 14 en adelante, usted lo puede buscar y al finalizar, me olvidé la vez pasada, pero esta vez, si Dios me lo permite, no me voy a olvidar, voy a dejar todas las Escrituras, las voy a notificar para que usted las estudie, para que usted salga del gobierno, no siga honrando a demonios. Usted tiene autoridad y poder para juzgar lo que están enseñando. Usted tiene autoridad, usted no peca si usted confronta el pecado. Usted no peca si usted valida lo que usted está aprendiendo y le pide a Dios, es cierto lo que yo estoy escuchando, esta doctrina es aprobada por ti. Usted no peca, no peca. Todo lo contrario, usted está haciéndole leal a Dios primero. Usted está honrando a Dios primero. No tenga temor que si el cielo, Dios eterno, el Espíritu, le muestra que es una doctrina de demonio, que está equivocado, mire, no tenga temor en dejar, en apartarse, en salir corriendo, en dejar posición, en dejarlo todo. No razone con el Espíritu Santo. Salga del lugar de muerte y permita que Dios le restaure y que lo posicione o lo coloque donde Él quiere colocarlo usted. No siga honrando a demonios. No honre lo que Dios ha desechado. ¿Cuánto más le dijo Dios a Samuel? Vas a llorar a Saúl. Yo lo deseché. Yo lo deseché. Y así muchos Dios ha desechado. Aunque siempre mirándolos de lejos, por esta gracia que hoy predicamos, a ver si se arrepiente, porque están escuchando. Porque están escuchando. Porque hay apóstoles o supuestos apóstoles, apóstolas, profetas, que están escuchando y van a escuchar. Y permita a Dios y se arrepientan. Y permita a Dios y sean humildes y confiesen. Permita a Dios, digo, como el Espíritu los dirija. Confiesen delante de Dios y como el Espíritu los dirija. Permita a Dios, porque eso es lo que queremos. Bueno, eso es lo que verdaderamente quiere Dios. Que se arrepientan. Todo hombre que proceda al arrepentimiento para Dios salvarlo. ¿Y por qué no? La gloria postrera, no dijo el Señor que será mayor que la primera. Si mi pueblo se humillase, el cual mi nombre es invocado, y clamase y orare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos. ¿Necesitan entrar? Muy bien. Yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Eso está escrito. Usted puede buscarlo. Si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de su maldad, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces, yo soy de los que piensa y cree que la gloria postrera, si se humilla, va a ser mayor. Y yo me voy a gozar. Y yo me voy a gozar con mi Padre y con usted también. Nos vamos a gozar, porque eso es lo que queremos. Pero primero hay que pasar por el fuego de la purificación, para yo entonces poder decir que soy su hermano y que usted es mi amigo. Entonces, amigo mío, mire, en Romanos nos hace una invitación. En Romanos 7. Ya casi al final dice, permítame buscarlo por acá. Porque sabemos, no es la que estoy buscando. Esta es poderosa también, no es la que estoy buscando, es Colosense. Es Colosense. Puedo leer el verso 8.1 nada más y después, pues,
Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado. Pero vamos a Colosenses, que es la escritura que quiero traer, Colosenses 3. Y con esto terminamos. Pero mire qué invitación más hermosa. Mire qué invitación. Lo único que deshace las obras de la carne, el engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía, es el Espíritu Santo de Dios. Y leo Colosenses 3, verso 1. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, la atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideradlo todo nuestro cuerpo como muerto al pecado. Todo nuestro razonamiento, pero vivo para Dios. Amigos, la invitación es clara. Hemos expuesto en esta hora, hablamos y entramos en adoración en Gálatas 5. Usted lo puede buscar desde el verso 13 en adelante. Y de hecho, repetiría el verso 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Amigo mío, leímos Gálatas 5, desde el verso 16 en adelante hasta el verso 25. Mateos 7, lo leímos desde el verso 13. De hecho, desde el verso 15 lo leímos en adelante, pero es el Mateo 7, lo invito a que lo lea desde el verso 1 y que usted corrobore lo que hemos hablado con la Escritura y usted vea el trasfondo de lo que el Señor está haciendo. También tocamos Lucas capítulo 4, desde el verso 12 lo puede leer usted, en confianza, lo puede leer. Y finalmente ahora la escritura en Colosenses 3. Y por lo tanto dice aquí que hay un montón de cosas que el hombre de Dios puede hacer cuando es renovado, cuando es vestido del Espíritu Santo. Amigo mío, amiga, usted tiene la oportunidad de arrepentirse. Si usted reconoce que usted ha estado detrás y ha sido gobernado, dirigido entre el bien y el mal, la palabra dice y establece que nunca quiso Dios que el hombre comiese del árbol del bien y del mal. Eso no fue plan de Dios. Usted busca, y usted puede buscar de dónde sale esta doctrina, y esta doctrina sale de Génesis, desde el principio. El pecado y la caída del hombre vino porque comió del árbol del bien y del mal. Dios jamás tenía planificado eso. Dios tenía la libertad de vivir por el Espíritu Santo. Y a esa libertad hemos sido llamadas. Y a esa libertad vamos a llegar cuando la gloria de Dios se venga para acá y nosotros seamos manifestados juntamente con Él y seamos fundidos completamente en una gloria. ¿Ves? Dios nunca quiso que nosotros comiéramos del árbol del bien y del mal. Porque por eso fue que Satanás fue el que introdujo ese ser para poder manipular y controlar. Pero yo declaro que hasta hoy, yo declaro que cuando el Hijo de Dios vuelva y vea el libro de Génesis, se dé cuenta que Dios nunca, fue tanto así que Dios puso guardianes en el Edén. Dios solamente quiere que coman del árbol de la vida, y la vida está en Cristo. La vida está en Él. La vida es Él. Cristo es la vida, no el árbol del bien y del mal. Así que, amigo mío, no se deje engañar, no se deje manipular. El que es de Dios ha vencido todas estas obras de la carne por medio del Espíritu. Y anyway, tampoco se permita condenar ni condenación, porque ya basta. El diablo es un condenador, es un acusador. Y todos los que buscan obrar de esta forma para estar condenando, usted sabe que el espíritu de Satanás, ese es el que le gusta señalar para condenar, pero nada más para destruir. Ahora, cuando hay una corrección que le hace un señalamiento, realmente es para conducirlo al arrepentimiento, para que se pueda apartar el Hijo de Dios y Dios lo restaure. Así que, amado, la decisión está en su voluntad. Si usted reconoce y entiende que esta palabra ha sido para usted,
Solamente ríndase, sea humilde, quítese el don de encima, lo más alto que usted pueda haber llegado. Aprenda del apóstol Pablo, que dijo, de nada me he aferrado, de ninguna cosa hago caso. Yo mejor me desprendo. Mira, yo todo lo he tenido por pérdida, con tal de recibir conocimiento más de Dios. Yo te lo estoy resumiendo, más de Dios. De ninguna cosa hago caso, ni estimo como valiosa, por el valioso tesoro de conocer más a mi Cristo, a mi Dios. Cuando él dice esa expresión, ya él era un apóstol prácticamente formado por el Espíritu Santo. Y él puede expresar de que él no se aferra a lo que ha recibido. ¿Por qué tú decides aferrarte? ¿Por qué tú decides aferrarte? Sea a un título, a un estudio, a una congregación, a un templo, a una estructura, a un dinero. Amigo, escapa por tu salvación, por tu vida. Amigo, Dios quiere restaurarte, amiga mía. Dios quiere restaurarte. Deja la apariencia, quítate la máscara delante de Dios. Nadie te está viendo. Yo no te estoy viendo, no me interesa verte para condenarte. Dios sí te está viendo. Estás delante, estamos delante de Dios. Estamos delante de sus ángeles. Confiésalo, acéptalo y sé restaurada y sé restaurado. Permite que el Espíritu Santo de Dios haga cabida en ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos aquellos que en esta hora se arrepienten y te aceptan, Señor. Que dicen, Señor, yo reconozco que me aparté de ti, que me alejé, que me apropié de la grey, que me apropié del don, como si yo fuera dueño de él, que yo he decidido, que yo he gobernado, que yo he hecho. Pero hoy lo rindo delante de ti, Señor. Hoy confieso, Señor, que yo he pecado contra ti. Confieso que me aparté, me alejé, me perdí, me extravié, puse al don primero, puse la iglesia primero, puse todo primero antes que tú. Y yo hoy me rindo y renuncio a esta hipocresía, falsedad delante de ti. Te pido, Espíritu Santo, concédeme la gracia de la humildad para poderme humillar delante de ti. Y guíame para saber qué voy a hacer de ahora en adelante, cómo vamos a atender este asunto delante de la congregación, delante del ministerio, delante de la familia, delante de lo que tú has puesto, que me has encomendado. Señor, restáurame y dame las instrucciones de todas aquellas cosas que vamos a hacer, porque yo renuncio. Yo renuncio a vivir gobernado por demonios. Yo renuncio a toda doctrina, a todo lo que creí saber, porque yo quiero que de hoy en adelante tú seas mi maestro, Espíritu Santo. Yo me vuelvo a ti, Espíritu Santo, me vuelvo a ti, Jesucristo. Y yo estoy dispuesto a revertir, estoy dispuesto a reconstruir, estoy dispuesta a reedificar, a destruir lo falso para edificar. Y eso se llama restitución. Yo estoy dispuesto a restituir. Estoy dispuesto, pero con la única condición que seas tú adoctrinándome, enseñándome primero para yo poder enseñar también. Enséñame y dame las instrucciones de lo que vamos a hacer desde hoy en adelante. Yo te lo pido, Jesús. En el nombre de Cristo, Señor, me entrego a ti y te pido glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, usted pasó de muerte a vida. Y la gloria, yo le profetizo a usted que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Que cosas que ojo no vio, ni oído subió, ni han subido al corazón del hombre, es la manifestación de la gloria de Dios que se te va a manifestar a tu vida, que vas a poder experimentar tú. Y por cuanto experimentas, vas a poder dar testimonio real de la gloria de Dios. Amén. Así que, amigo, adelante, amiga, adelante, bienvenido a la familia de la fe. Si nunca has orado, has hecho la oración de fe, esa basta.
Arrepiéntete o dile en esta hora, Señor, perdóname, porque te había negado, porque no había creído en ti, había creído en deidades falsas, pero yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador, Jesús. Te entrego mi corazón y mi vida y quiero que vengas a morar en mí. De hoy en adelante renuncio a mi vida y te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Tómala, Señor. De hoy en adelante soy hecho hijo tuyo, hija tuya. En el nombre de Jesús, amén. Ya pasaste de la salvación. Amén. Así que nada, amigos, será hasta la próxima, si así Dios lo permite, con una palabra más en este tiempo poderoso, siendo enseñado o enseñados por su palabra. Las palabras que di ya se las dije. Búsquelo en el video. Lo invito a que si apenas ha comenzado a escuchar esta porción, véalo de principio. Véalo de principio, corrobore las escrituras y como quiera vamos a seguir con la ayuda de Dios. Vamos a seguir enseñando en el nombre de Jesucristo, conforme a como Dios me da, así damos. Conforme a como Dios me enseña, el Espíritu Santo, así enseñamos. Amén. Así que Dios te bendiga.